Hola, buen día. Sí, la verdad que desde ya hace 5 semanas que nosotros venimos teniendo una evolución diferente, como bien lo decías, en los indicadores de índice de duplicación, en el RT, que es menor de 1, y fundamentalmente con el número de contagios, lo decíamos hace una semana, que se expresa en 3 ejes o 3 dimensiones. Una es la cantidad de casos que estamos notificando al Sistema Nacional de Vigilancia, tanto el sector público como el sector privado, que ese es un dato objetivo, con una disminución clara del número de casos. Por otro lado, la ocupación de camas críticas en la ciudad, tanto en el público como en el privado, menos del 70%, y el porcentaje de patologías COVID dentro de esa ocupación es del 18 al 20%. Hace 2 meses nosotros teníamos hasta un 45, 50 y 70% de patología COVID. Y por otro lado, la propia percepción de los equipos, que está traducida no solo en esa menor tensión, mayor posibilidades de empezar a mirar otros problemas de salud con profundidad, sino también que la cantidad de personas con síntomas compatibles y que necesitan hisopado también es menor en los centros de salud. Los números del fin de semana y un feriado sí son relativos, porque allí toda la consulta ambulatoria también disminuye, y eso no hay que tomarlo como una tendencia absoluta, pero si miramos las 5 semanas atrás, la evolución es mucho más favorable y nos obliga a seguir trabajando en otras cosas también que los servicios de salud se habían pospuesto en términos de que la pandemia ocupaba casi todo el lugar en la agenda. Doctor, hay una parte buena acerca de la información de las vacunas y hay una parte en principio que no es tan buena y que tiene que ver con dar por hecho que llega la vacuna, que se vacuna y que eso genera mayor tranquilidad en la gente y genera una relajación. ¿Cómo se hace para trabajar? Porque si bien las noticias son buenas, estamos en principio lejos, teniendo en cuenta que no hay una fecha cierta todavía de lo que será la logística de vacunación en nuestro país. Sí, efectivamente, la verdad que se han definido a veces fechas apresuradamente en relación a lo que genera la expectativa y la evolución favorable de un horizonte distinto, pero claramente no hay todavía una fecha. Sí, equipos que se están reuniendo, que estamos trabajando. Nosotros tenemos, al inicio de marzo hicimos una geolocalización de los adultos mayores y hay 210.000 adultos mayores geolocalizados en la ciudad. La campaña de vacunación antigripal nos permite ver entre trabajadores de la salud y personas con riesgo 150.000 personas que están en condiciones de vacunarse, pero todavía, porque justamente hay una variabilidad en la cantidad de vacunas, en las características de cada una de ellas y en los soportes de la cadena de frío, que hace que nos tengamos que seguir cuidando. Si bien la evolución favorable de casos, el horizonte de las vacunas está, también entramos en un momento de una gran habitualidad. La relajación no es amiga de la curva de contagios. Si nosotros seguimos sumando cosas que tienen que ver con el cuidado, independientemente de que esté la vacuna o no, porque tampoco vamos a saber la poshabitualidad, cómo va a ser después de la vacunación. Y por otro lado, la vacunación también va a ser un proceso lento, que va a necesitar una logística importante. Sí tenemos la experiencia en la ciudad de una magnitud de centros de salud, infraestructura para poder hacerlo, y hay una ley nacional de vacunación que toma a la vacuna como prioridad de política de Estado. Todo eso va a ayudar a una experiencia nueva de una vacunación inédita que va a tener registros propios y una masividad conducida por el Estado, a diferencia... Le quería preguntar al doctor Caruana, hagamos de cuenta que quizá esta pandemia ha sido una inundación. Cuando baja el agua uno comienza a ver lo que realmente pasó y cuáles son los daños. A nivel salud, ¿qué puede pasar durante el año próximo, teniendo en cuenta el año tan estresante que se ha tenido? Bueno, nosotros lo decíamos desde el inicio, cuando uno aborda integralmente la pandemia no es solo un problema de la afectación viral de la enfermedad, sino todo lo que produce en relación a lo sociosubjetivo. Las problemáticas de salud están determinadas por las condiciones de vida de la gente y por el trabajo. Cuando se atraviesa tan terriblemente como lo hizo la pandemia, seguramente va a haber condiciones subjetivas más complejas, cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, que se visibilizaron más en la pandemia y que posiblemente puedan ser más profundas. Y por otro lado,
ya mirando lo propio del sector salud, todo lo que se puso entre paréntesis, todo lo que funcionó con esa frase del quédate en casa, los screening, bueno, pueden impactar, no lo sabemos, porque los centros de salud han trabajado mucho. La verdad que los 42 centros de salud en el municipio siguieron garantizando el acompañamiento prenatal, la entrega de anticonceptivos, pero hay controles periódicos de salud que muchas veces evitan enfermedades más complejas. Si eso se dilata, puede haber alguna intercurrencia de alguna enfermedad, y lo hemos visto en patologías cardiovasculares, en patologías en los niños, que ese retraso después impacta o que el niño llega con un problema y una evolución más compleja, o se retrasa el diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo, las relacionadas con las neoplasias o el cáncer. Cuando no se hacen los screening, la posibilidad de mayor incidencia de esa enfermedad puede ser una posibilidad. Este es el momento para volver al médico e intentar hacer un chequeo general y poder cumplir con aquellas cosas que han quedado pendientes. Sí, es el momento para retomar el control periódico, retomar el médico de cabecera, el que no lo tiene, poder elegirlo en su obra social, un médico clínico, médico general, médico pediatra, hacer los controles periódicos y justamente volver a retomar esa mirada más integral de todos los procesos que acompaña y cuida mucho más, y nos vamos a sentir más cuidados haciéndonos un examen físico general, una historia clínica y los laboratorios según lo que indique su médico. Lo último, doctor, este fin de semana se repitieron las escenas en la zona de Islas con fiestas, con muchísima gente que cruzó, que no guardó la distancia, que no usó tapabocas, bailando. ¿Cómo se puede hacer para...? Eso no se puede evitar, el hecho de que la gente cruce a la zona de Islas, pero digamos, ¿cómo se podría encarar una reducción de daños ante un hecho que sabemos que se va a consumar? Sí, la verdad que esas actitudes y esos comportamientos los hemos visto desde hace mucho tiempo, es decir, desafiar permanentemente conductas y hacer lo que no se puede hacer, poniendo en juego el disfrute de la actividad permitida. La verdad que aparece una situación, en general en una franja etaria, que se ha descuidado, no la totalidad de la ciudad, porque la verdad que también el índice de contagios, y una de las hipótesis es que la mayor cantidad de gente respeta los protocolos y se cuida. Nosotros creemos en que hay que seguir sumando conductas que disminuyan el riesgo. La estrategia de reducción de daño es, si vamos a disfrutar el aire libre, hacerlo distanciados, utilizar barbijo, no juntarnos con personas que no conocemos y seguir haciendo cosas dentro de nuestro círculo íntimo. Y si estamos con un adulto mayor, también. Nosotros todavía seguimos teniendo fallecidos en nuestros hospitales. El impacto en geriátricos no es de la misma intensidad, pero se sigue dando. Acá no se terminó la pandemia ni es de la última etapa.